Dios me les bendiga, mis hermanos, a todos ustedes que están en sintonía de esta su radio. Les saluda su hermana Elena en Cristo. Hoy es domingo, día del Señor, tercera semana de Pascua. Seguimos caminando en esta vida. Aún todavía tenemos nuestros templos cerrados, pero nosotros somos la iglesia. Y donde quiera que esté la iglesia de Cristo, sea nosotros, estará siempre con nosotros, porque Él lo prometió que estaría con nosotros. Hoy en este día es domingo 26 de abril del 2020 y nos acompaña nuestro hermano Albino Flores, que nos va a deleitar con la palabra de este día domingo. Le invito a que abra su corazón y que dejemos que la palabra haga los cambios que nuestro Dios tiene. Cada vez que nosotros abrimos el corazón y dejamos que la palabra realmente anide en nuestro corazón, no somos los mismos. Hay cambios en nuestra vida, pero si nada más escuchamos la palabra con el corazón cerrado, no hay ningún cambio. Y nuestro Dios está deseoso de que nosotros demos un giro diferente a nuestra vida. Le invito a que recitemos el salmo de este día domingo. El salmo es el número 15 y la estrofa es: enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Sí, Señor, enséñanos ese camino. Queremos caminar por ese camino de la vida. Ese camino de vida son tus mandamientos, amado Padre. Queremos siempre obedecerte, Padre Celestial. Reconocemos que no lo hemos hecho, Padre Santo, pero nunca es tarde para cambiar de vida. Padre Celestial, aquí está en nuestros corazones, en nuestra mente, todo nuestro ser, y te pedimos que nos des un gran deseo de ser diferentes, de obedecerte a ti. Muy especialmente te pongo a mi hermano Albino, que va a predicar tu palabra, Padre Celestial, para que tú seas en él, poniendo cada palabra, Padre Celestial. ¿Quién mejor que tú sabes lo que tu pueblo necesita? Gracias, Padre Celestial, porque nos hace sentir tu presencia. Hermosísimo Espíritu Santo, nuestra fuente de todo, te pedimos que nos ilumines, que nos guíes, que nos ayudes a terminar bien esta vida, que hagamos realmente lo que nuestro Padre desea. Enséñanos a obedecer. Madre Santísima, nos encomendamos a ti. Queremos que siempre nos acompañes y que seas nuestra intercedora y seas nuestra maestra en este camino. ¿Quién mejor nos puede enseñar el camino de la vida si tú misma tuviste la vida en tu vientre? Pido la corte de arcángeles, de ángeles y santos en el cielo para que rueguen por nosotros y nos defiendan de cualquier peligro. Y todo esto, Padre Celestial, yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en la unidad del Espíritu Santo y por intercesión del corazón inmaculado de María Santísima, nuestra Madre. Le comparto nuestro número para que me envíe un texto, un WhatsApp. Ahí mande sus peticiones para que oremos por usted. Le hago la invitación a que busque nuestro canal en YouTube buscando Fuerza Salvadora Radio Católica. Vamos a conocer la historia de nuestro santo de este día. Su nombre es San Tarcisio, acólito y mártir en el siglo II. Vamos a pedirle a San Tarcisio que ruegue por nosotros para que nosotros seamos entregados
y que sintamos un gran deseo de hacer la voluntad de nuestro Dios en todo momento. Esta es su historia. Tarcisio significa valeroso. San Tarcisio era un católico o ayudante de los sacerdotes de Roma. Después de participar en una santa misa en las catacumbas de San Calixto, fue encargado por el obispo para llevar la Sagrada Eucaristía a los cristianos que estaban en la cárcel, prisioneros por proclamar su fe en Jesucristo. Por la calle se encontró con un grupo de jóvenes paganos que le preguntaron qué llevaba allí bajo su manto. Él no les quiso decir y los otros lo atacaron ferozmente para robarle la Eucaristía. El joven prefirió morir antes que entregar tan sagrado tesoro. Cuando estaba siendo apedreado, llegó un soldado cristiano y alejó a los atacantes. Tarcisio le encomendó que les llevara la Sagrada Comunión a los encarcelados y murió contento de haber podido dar su vida por defender el sacramento y las sagradas formas donde está el cuerpo y la sangre de Cristo. El libro oficial de la vida de los santos de la Iglesia, llamado Martirologio Romano, cuenta así la vida de este santo. En Roma, en la Vía Apia, fue martirizado Tarcisio, acólito. Los paganos lo encontraron cuando transportaba el sacramento del cuerpo de Cristo y le preguntaron qué llevaba. Tarcisio quería cumplir aquello que dijo Jesús: no arroje las perlas a los cerdos, y se negó a responder. Los paganos lo apalearon y lo apedrearon hasta que exhaló el último suspiro, pero no pudieron quitarle el sacramento de Cristo. Los cristianos recogieron el cuerpo de Tarcisio y le dieron honorosa sepultura en el cementerio de Calixto. Sobre su tumba escribió el Papa San Damaso este hermoso epitafio: lector que lees estas líneas, te conviene recordar que el mérito de Tarcisio es muy parecido al del diácono San Esteban. A ellos dos quiere honrar este epitafio. San Esteban fue muerto bajo una tempestad de pedradas por los enemigos de Cristo, a los cuales exhortaba a volverse mejores. Tarcisio, mientras llevaba el sacramento de Cristo, fue sorprendido por unos impios que trataron de arrebatarle su tesoro para profanarlo. Prefirió morir y ser martirizado antes que entregar a los perros rabiosos la Eucaristía que contiene la carne divina de Cristo. La Iglesia Católica ha tenido muy especial cariño a este joven que con gran amor llevaba la comunión a los prisioneros y con tan enorme valor supo defender la Santa Eucaristía de los enemigos que intentaban profanarla. San Tarcisio, mártir de la Eucaristía, pídele a Dios que todos y en todas partes demostremos un inmenso amor y un íntimo respeto al Santísimo Sacramento, donde está nuestro amigo Jesús con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. No echéis a los perros lo sagrado, ni a los cerdos lo muy valioso, porque se volverían contra vosotros. Esta es la historia de nuestro santo de este día, San Tarcisio, que era un acólito, o sea, un joven que les ayudaba en el altar a los sacerdotes. Cuando vamos a misa vemos a esos niños que le ayudan al sacerdote, le llevan la bandejita para lavarse las manos, la toalla y todo lo que necesitan nuestros sacerdotes en el altar. Esos son los acólitos, no alcohólicos, sino acólitos, que ayudan en el altar. Y además este acólito, San Tarcisio, llevaba la Eucaristía. Me imagino que por esta responsabilidad era un joven. Pienso que tenía la mayoría de edad para llevar el cuerpo de Cristo. Y este joven se encontró con gente pagana que quería profanar el cuerpo de Cristo. Y este joven prefirió morir antes que entregar el cuerpo de Cristo. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos, si nos encontráramos con algunas personas que quisieran robarnos la Eucaristía? Por ejemplo, yo tengo ese privilegio de llevar el cuerpo de Cristo
a los enfermos y muchos de mis hermanos, ¿qué haría yo si un día me encontrara con una persona que quisiera quitarme el cuerpo de Cristo? ¿Qué haría yo? Eso me preguntaba yo cuando leí esta historia. Le invito a usted también que se pregunte, ¿qué haría usted si quisieran robarle a Cristo? ¿Dejaría que le quitaran a Cristo con tal de salvar su vida? Ojalá que nuestra respuesta sea dar la vida por Cristo y defenderlo. Porque imagínese, dejar que el cuerpo de Cristo caiga en manos que quieran profanarla. Porque usted sabía que las personas que no creen en Dios, ellos sí saben que Dios está ahí en la Eucaristía. Por ejemplo, las personas que hacen el mal, los brujos, todos ellos sí creen y saben que Cristo está en la Eucaristía. Y en cambio nosotros, que somos católicos y nos alimentamos cada 8 días del cuerpo de Cristo cuando estaban nuestros templos abiertos, no creemos lo que estamos comiendo. Cristo es real. Cristo está en ese pedacito de pan, en ese poquito vino, ahí está nuestro Dios. Yo le invito que cuando abran nuestras iglesias, vayamos con mucha devoción y que tomemos a Cristo con mucha devoción, conscientes de que ahí está Él, como dice aquí, en cuerpo, alma y divinidad. Es lo que tomamos cada vez que nos alimentamos del cuerpo de Cristo. Tomamos su cuerpo, su alma y su divinidad. Y si realmente lo hacemos con un corazón arrepentido, con un corazón dispuesto, hay cambios en nuestra vida. Ojalá que estemos tomando a Cristo para nuestra salvación y no para nuestra condenación. Porque si lo tomamos en pecado, ese cuerpo precioso es nuestra misma condenación, porque lo estamos haciendo como burla. Ojalá que lo hagamos bien conscientes quién entra a nuestras vidas. Vamos a una alabanza y regresaremos con nuestro hermano Albino, que ya está listo para deleitarnos con la santa palabra de este día, domingo, Día del Señor, 26 de abril del 2020. Quédese con nosotros, que Dios le bendiga. Amados hermanos, en el Nuevo Testamento, un mandamiento nuevo nos da el Señor. Amémonos unos a otros, como yo los amo. Siento que hace falta un abrazo con amor para que tú comprendas el poder que tiene Dios. Siento que Él es tu apoyo, no le temas por favor. Míralo, está a tu lado, el reflejo del Señor. Abrázale, siéntele, y Él es tu Dios, Él es tu hermano. Dale un abrazo, Él está a tu lado, y Él es tu Dios. Ámalo, hermano. Cuando abrazas al Señor, si abrazas a tu hermano, también abrazas a Dios. Siento que Él es tu apoyo, no le temas por favor. Míralo, está a tu lado, el reflejo del Señor. Abrázale, y Él es tu Dios, Él es tu hermano. Dale un abrazo, Él está a tu lado, y Él es tu Dios. Ámalo, hermano.
Ese es un reflejo de tu Dios. Así que corre, dale un abrazo. Abraza lo que se te va. Corre, abrázalo. Abrázalo. Abrázale. Siéntele. Él es tu Dios. Estamos aquí una vez más para hablar de alguien muy importante que es mi Cristo Jesús. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Ahora sí estoy seguro que han vivido una cuaresma bastante más santa que antes. Ahora sí creo que han podido quedarse en casa sin ir a hacer cosas a veces que no son agradables ante los ojos de Dios. Aunque muchos, impulsados por Satanás, las pueden hacer en casa. O escaparse un poquito de casa para ir a hacer cosas que no deberían de hacer. Pero yo les aseguro que los que conocemos de Cristo nos hemos quedado en casa y hemos hecho lo mejor que hemos podido las cosas. Yo les aseguro eso. Y para los que han sentido ese desánimo, para los que les ha hecho falta el cuerpo y la sangre de Cristo personalmente con Él, recibirlo personalmente, yo les digo, no se desanimen. Él está con nosotros y nosotros tenemos que estar con Él. Porque esa es la pregunta, esa es lo que me decía alguien, yo no sé si la vez pasada lo dije, pero es que Dios está conmigo. Claro que Él está contigo en todo momento, si no, no pudieras respirar ni un solo momento. La pregunta es, ¿tú estás con Él? Ese es el detalle. Y yo sé que los que ya conocemos de Cristo, también le hemos hablado a otras personas en este tiempo, a la familia y en casa, encerrados, jugando, hablando de Dios y leyendo la Biblia, haciendo cosas que son agradables a Dios. Aunque a veces hayamos hecho cositas que no han sido agradables, Dios está lleno de misericordia. Y Él nos puede perdonar cuando nosotros nos arrepentimos de corazón. Muy bien, pues bienvenidos. Espero que esta cuarentena, le llama cuarentena al mundo, nosotros pasamos la cuaresma, que es algo muy hermoso. Ahora ya con este caso de la cuarentena es algo diferente, pero qué bueno que haya servido o que siga sirviendo para unión en la familia. Y si estamos unidos en la familia, unidos como hermanos, estamos unidos con Cristo. Vamos a leer la primera lectura de hoy, que está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, del versículo 14, y luego del 22 al 23. Vamos a leer. Si usted tiene su Biblia, agárrela, ábrala y busque este libro. Este es de los Hechos de los Apóstoles. Allí va a decir: Jesús es proclamado por primera vez. De allí en adelante lea este versículo 14. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo: amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escuchen pues, tengo algo que enseñarles. Israelitas, escuchen mis palabras. Dios acreditó entre ustedes a Jesús de Nazaret. Hizo que realizara entre ustedes milagros, prodigios y señales que ya conocen. Ustedes, sin embargo, lo entregaron a los paganos para ser crucificado y morir en la cruz. Y con esto se cumplió el plan que Dios tenía dispuesto. Pero Dios lo liberó de los dolores de la muerte
y lo resucitó, pues no era posible que quedase bajo el poder de la muerte. Escuchen lo que David decía a su respecto. Veo constantemente al Señor delante de mí. Está a mi derecha para que no vacile. Por eso se alegra mi corazón y te alabo muy gozoso. Y hasta mi cuerpo espera en paz, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me colmaste de gozo con tu presencia. Hermanos, no voy a demostrarles que el patriarca David murió y fue sepultado. Su tumba se encuentra entre nosotros hasta el día de hoy. Pero era profeta y Dios le había jurado que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono. Sabiéndolo, se refería a la resurrección del Mesías, viéndola de antemano con estas palabras: no será abandonado en el lugar de los muertos, ni su cuerpo experimentará la corrupción. Y es hecho que Dios resucitó a Jesús. De esto todos nosotros somos testigos. Puede haber sido exaltado a la derecha de Dios, ha recibido del Padre el don que había prometido. Me refiero al Espíritu Santo que acaba de derramarse sobre nosotros, como ustedes están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Qué hermoso es todo esto. Wow. Aquel hombre, Pedro, alguna vez yo dije que Pedro era un poco temeroso, un poco tímido. Me lo rechazaron algunos hermanos, pero lo vuelvo a decir. Pedro era miedoso también. Valiente, pero al mismo tiempo tenía miedo. Algunas personas me han dicho: yo no le tengo miedo ni al diablo. Así han dicho unas personas. Y personas que, porque una vez dice, agarré mi machete y me fui con el otro a pelear. Y le pregunto yo: ¿y por qué agarró su machete entonces? Porque tenía miedo que el otro me... Entonces sí tiene miedo. Existe. La persona que me diga que no tiene miedo, yo no le creo, por muy valiente que sea. El narco, el asesino anda llevando una arma colgada, un cuerno de chivo, porque tiene miedo que otros le vayan a pegar. Entonces, Pedro, valiente, cuando arrestaron a Jesús, él sacó su espada y hizo lo que él creía correcto. Pero Jesús lo reprendió. Era valiente, pero al mismo tiempo tenía miedo. Y a la hora de la hora, ¿qué pasó? Negó a Jesús varias veces. 3 veces antes de que cantara el gallo. Pero ¿después de qué? Después de la unción del Espíritu Santo, ese hombre se paró con un poder, con una fuerza, a decir lo que había pasado. Sin miedo, sin temor. Ustedes lo entregaron a los paganos para que lo crucificaran. Entonces, pero ¿qué pasó? Que ese hombre ya estaba lleno del Espíritu Santo. Nosotros, como servidores, hermano, servidor, voy a tocar ese puntito ahorita. ¿De qué forma nosotros hemos hablado cuando hemos dicho que el Espíritu Santo se ha derramado en nuestras vidas? ¿Con miedo? No, es que si yo predico esto, el Padre se va a dar cuenta. Y si predico esto, el hermano coordinador me va a regañar. O si predico esto, la gente se va a enojar. ¿En qué puesto estamos cada uno de nosotros como servidores?
Pregúnteselo usted personalmente. Ya vamos a ir llegando más adelantito, en un punto bastante más fuerte todavía. Pregúnteselo. Pedro se paró con poder a hablar. Y lo lindo es que él dice, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo se ha derramado en nosotros. Nosotros somos testigos de eso, dijo él. Nosotros como servidores en los retiros, lamentablemente ahorita, el primer retiro de toda esta temporada se canceló. Yo creo que hoy teníamos que estar terminando este retiro. Pero, no, el retiro tenía que haber terminado la semana anterior. Ya recuerdo. Pero, cuando nosotros hemos estado en los retiros, hemos visto maravillas. Hemos sentido también el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hemos podido ver cómo el Espíritu Santo se derrama en otras personas. Y hemos podido ver cómo los milagros surgen en otras personas. ¿Qué pasaría si ahora anduviéramos desanimados y derrotados porque ya no hay retiros? Hermano, usted no tiene que depender de un retiro. Usted no tiene que depender de un evento. Usted tiene que depender de Cristo Jesús. Porque ahora que está en su casa y tiene ahí la Biblia, le estoy hablando a usted, hermano servidor. Usted tiene ahí su Biblia. ¿Cuántas veces la ha tomado para leerla en estos días? En estos cuarentena, en estos meses. ¿Cuántas veces la ha tomado? Yo le aseguro que si la ha tomado, si se ha puesto a orar, si ha hecho lo que Dios le agrada, usted está fuerte para seguir predicando la palabra. Y el día que esto se vuelva a abrir, miren, la iglesia no se ha cerrado. Usted dice, es que me cerraron la iglesia. Y ahora la iglesia está abierta, hermano. Lo que cerraron son los templos. Pero la iglesia está abierta. Vea su celular. Yo le aseguro que pierde más tiempo viendo cosas que no son necesarias. Para usted, servidor. No le estoy hablando a otra persona. Es a usted. Está viendo otras cosas que a usted no le corresponden ver en ese celular. Cuando tendría que estar viviendo el momento. En la mañana el evangelio del día. Después del evangelio a mí inmediatamente se me pasa la misa del Papa. ¡Qué hermoso! Después me ponen el Santísimo ahí de frente. Es ahí donde aprovecho mi momento y le digo, Señor, aquí estoy yo, no te olvides de mí. Allí en ese cuarto. Nomás con la cortina abierta para que me dé un poquito de claridad. ¿Qué es lo que usted está haciendo? He tomado el catecismo de la iglesia a estudiar. A ver qué es lo que tiene. Yo no lo sabía usar. Hoy ya estoy aprendiendo a usarlo. Qué hermoso, ¿no? He estado oyendo temas, he estado oyendo predicaciones aquí. Hay veces que se topa usted con mensajes que dicen, esta oración es hermosa, pero si no se la mandas a 8 o 12 personas, te va a llegar esto. Deseche esas porquerías. Así se lo digo. No, que por miedo a que sí le vaya a suceder lo que le están diciendo, entonces sí se lo manda a otro montón de personas. Mándele el evangelio del día, que ahí no le van a decir eso. Servidor, vamos a entrar en acción. No se me desanime. No se me desanime. El apóstol Pedro se paró con poder a hablar. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Yo creo que aquí en esta radio les dije una vez lo que me pasó. Cuando me amenazaron que me iban a matar si yo volvía a ese lugar a predicar. Y gracias a Dios, a las 2 semanas nos invitaron otra vez al mismo lugar y yo volví a predicar en ese lugar. Y si yo hubiera hecho caso a esa amenaza, yo no estuviera aquí predicando, porque le hubiera hecho caso a las mentiras del diablo. Si va a llegar un día en que por predicar la palabra de Dios, usted y yo tenemos que sufrir las consecuencias del evangelio, no de lo que yo pienso, no de lo que a mí se me da la gana decir, porque así voy a ofender a aquel que me hizo daño, porque predicando solamente le puedo decir la verdad. No, así no. Por predicar el evangelio de Cristo.
por predicar lo que Cristo a mí me ha dado, por predicar su palabra, no por otra cosa. Me decía un hermano, yo quiero ser predicador, pero para echarle en cara a fulano de tal lo que está haciendo. Mentiras, no. Así no es la cosa. Usted va y predica la palabra de Dios, así como se la está explicando la Escritura y así como Dios le está inspirando por medio de su Espíritu Santo. Hay una parte en la Escritura que dice, y Pedro, impulsado por el Espíritu Santo, habló y dijo estas palabras. Hermoso, maravilloso. Este Pedro se hizo un Pedro valiente, el primer papa de nuestra Iglesia Católica. Le guste a quien le guste. Los protestantes lo rechazan, pero como ellos siempre llevan la mentira, claro que lo van a rechazar. Nos rechazan la Eucaristía, nos rechazan el Rosario, nos rechazan a la Virgen, nos rechazan todo. Todo lo que rechazan de la Iglesia Católica es lo que ellos necesitan para poder conocer a Jesús. Así de que, hermanos, vamos a ir a una alabanza que yo sé que le llenará el corazón, y yo sé que a esta hora en que estamos predicando, usted ya se va a dar cuenta de qué se trata la alabanza. Usted ya va a saber de qué se le va a hablar después. Así que espero que, como Pedro, vayamos y llevemos el Evangelio sin miedo, sin temor alguno. ¿Por qué? Porque Cristo está con usted y está conmigo. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Hoy he empezado a caminar, Señor, quiero hacer tu voluntad. Dame fuerza, dame amor y también mucha humildad. Quiero darte todo mi corazón. Mi alma está llena de tu luz. Tu espíritu se ha posado en mí. Tu verdad me ha iluminado, me has traído mucha paz y te siento mucho más cerca de mí. Empezado a caminar, Señor, quiero hacer tu voluntad. En el camino a Emaús de nuevo te encontré. Quédate conmigo, Señor. En el camino a Emaús de nuevo te encontré. Quédate conmigo, Señor. Quédate conmigo, Señor. Quédate conmigo, Señor. Bueno, hermanos, aquí estamos una vez más de regreso en este día domingo 26 de abril. Esto es hermoso. Una vez más para seguir hablando de estas maravillas de la palabra que viene de Dios. Aquí con la Sagrada Escritura estamos listos para leer el Santo Evangelio, donde usted también se va a llenar
se va a fortalecer de esa palabra que da vida, que da fuerza, que da ánimo, que da esa energía para seguir adelante. Vamos a leer el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, versículos del 13 al 35. Capítulo 24, es Lucas capítulo 24, yo sé que ya lo está buscando, del versículos 13 al 35. Y el título es Los discípulos de Emaús. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras, en palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en una cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía liberar a Israel, pero todo está hecho. Y ya van 2 días que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son en sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Y les interpretó lo que se decía de él en toda la Escritura, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se dijeron unos a otros: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?
De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito y alabado sea Jesús. Gracias te damos, Señor, por este momento. Sabemos que has derramado tu Espíritu Santo para hablar de tu palabra, de este evangelio hoy en este día. Abre la mente de cada uno de nosotros. Abre la mente de los que están escuchando esta radio, para que puedan sentir que su corazón arde y que puedan experimentar el poder de Cristo Jesús por medio de su Espíritu Santo. Gracias. Bendito y alabado sea Jesús. Muy bien. Vamos a tomar este tema de los discípulos de Emaús. Estaba viendo que hay cosas muy parecidas en la lectura de los Hechos de los Apóstoles con la del Evangelio. Cuando los discípulos dicen: es que nuestros maestros, nuestros jefes lo entregaron a los paganos para que lo crucificaran, para que lo mataran. Hay dos partecitas bien importantes en este evangelio. Vamos a tratar de darle un recorrido así rápido, pero bien discernido. Aquel mismo día los discípulos se dirigían a un pueblecito, dos discípulos, a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo les impedía que sus ojos lo reconocieran. Vamos a quedarnos hasta ahí. Cuando habla de discípulos, son de los seguidores de Jesús, de aquellas personas que andaban con él. Imagínense, este punto es algo bastante fuerte para nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos andado con Jesús o Él ha andado con nosotros? Yo me he metido mucho hoy con los servidores. Pero es que está hablando de discípulos. No está hablando de cualquier persona. Está hablando de aquellas personas que escucharon todo lo que Jesús decía. Estamos hablando de aquellas personas que vieron los milagros que Jesús hizo. Estamos hablando de aquellas personas que estaban con Él, comieron con Él. De aquellas personas que vieron la multiplicación de los panes, de los peces. Estamos hablando de aquellas personas que escucharon a Jesús decir: voy a morir, pero al tercer día yo voy a resucitar. Este tema es hermoso. A mí me gusta porque lleva dos cosas bien importantes: la resurrección de Cristo y la Santa Eucaristía de nuestra Iglesia Católica. Única y universal. Católico quiere decir universal. Entonces, estos hombres escucharon que Jesús dijo: voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Qué hermoso, ¿no? ¿Y por qué no se acordaron de eso cuando decidieron abandonar a sus compañeros? Escaparse de Jerusalén y ir a ese pueblito de Emaús. No se acordaron. Solo iban platicando de lo que había pasado. Iban hablando de lo que había y discutiendo, dice, porque así a veces nos ponemos a platicar de algo, ¿no? Y de repente ya, cuando la esposa se empieza a hablar con su esposo de algo que pasó en la casa, empiezan hablando. Finalmente terminan discutiendo. Hay que discutir. Claro que hay que discutir. Pero nosotros la discusión ya la tomamos como algo grave.
Ellos venían hablando de todo lo que había pasado y como que venían molestos. ¿Por qué, pues? Si Jesús era el jefe, Él era el rey, Jesús era el Señor de nuestra vida, Jesús era esto. ¿Por qué pasó esto? He escuchado servidores que dicen, hermano, me han platicado, hermano, ¿por qué si Cristo está vivo en las personas, está vivo en mis hermanos, por qué me han hecho esto? ¿Por qué es que me tratan así en el grupo de oración? ¿Por qué es que me trata así el coordinador o la coordinadora? Y empiezan a retirarse, dicen, a veces me los he encontrado en otra parroquia, que no es a la que han pertenecido conmigo. A veces me los he encontrado en otra parroquia. Hermano, aquí está ya, aquí estoy sirviendo. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Y empieza la conversación, ¿no? Ay, hermano, es que no. Es que allí no se puede. Es que allí no me dan oportunidad. Es que empiezan a quejarse. Tuve el valor de decirle a un hermano, ¿sabe qué, hermano? Si de esta parroquia, ya van dos, si de esta parroquia se retira, se va a otra, Dios ya va a empezar a ver que la situación, y hasta yo tal vez como humano, como pecador que soy, voy a empezar a pensar que el problema no está en los grupos de oración, que el problema lo anda llevando usted. Ay, hermano, así de fácil, hermano. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de lo que vamos a hacer por lo que nos hacen a nosotros. ¿Cómo vamos a actuar? Si yo le platicara las cosas que me han pasado en este tiempo, desde mis 12 años en la iglesia, desde mis 12 años que empecé a caminar en estas cosas de Dios, a conocer de esto, si yo le empezara a contar todo lo que me ha pasado, todo lo que me han dicho, todo lo que han dicho de mí, lo que me han dicho de frente, todas las veces que me han humillado, usted se quedaría pensando, entonces yo por una cosa sencilla me estoy retirando de la iglesia. No, mi hermano, no nos vamos a retirar por cosas sencillas. Vamos a ser valientes y no como estos discípulos que abandonaron a sus compañeros, abandonaron a Jesús, vamos a decir así. Pero fíjese que Jesús viene en nuestro rescate. Jesús viene con nosotros y el Jesús resucitado se para en medio, allí con ellos a caminar. Y le contaron toda la historia de lo que había pasado, aún sabiendo, ellos no lo podían, sus ojos no podían ver que era Él por la tristeza que traían. Cuando alguien pierde un ser querido, hay veces que se le está hablando y él anda en otro mundo. La mamá o el papá o el hermano anda en otro mundo y uno le está hablando de repente. ¿Qué dijiste? Así iban los discípulos. Iban perturbados. Este tema, como le decía, es de la resurrección. Es algo hermoso. Pero vamos a ver el otro punto. Nos vamos a ir directamente. Cuando Jesús iba a seguir de largo, ellos le dijeron, quédate con nosotros. Es lo que nosotros decimos muchas veces. Señor, quédate conmigo. Yo se lo estaba diciendo en este momento, en lo que estaba la alabanza. Yo se lo decía, quédate conmigo. Y pedía ese espíritu que tenía Pedro. Pude experimentar algo hermoso. Y eso es lo que me ha dado la fuerza para estar en este momento hablando de lo que Jesús quiere que hablemos. Muy bien. Cuando le dijeron, quédate, Jesús entró. No lo reconocieron en el camino. No lo reconocieron al entrar a la casa. Y no lo reconocieron sino hasta que estaban a la mesa. Y cuando Jesús partió, dio las gracias, dijo las palabras y partió el pan y se lo dio. Ahí lo reconocieron. Pero inmediatamente desapareció. Pero aún se quedó con ellos. Porque ya lo habían recibido en la Santa Eucaristía. Ya lo habían recibido en el pan, que ya estaba convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahí está una fuerza, mi hermano, tremenda. Una fuerza que nos impulsa a seguir adelante. En el camino, después dijeron ellos, cuando Él desapareció, que no nos ardía el corazón al caminar. Mire, hermano, hay muchos de esos que les arde el corazón cuando andan caminando con Jesús, pero aún todavía no lo han reconocido.
Todavía no. Hay mucho, lo voy a decir claro, y yo no sé si esto es malo en la radio o no, pero lo voy a decir claro. Mucho hermano evangélico les arde su corazón al hablar de Jesús. Les arde su corazón, sienten ese ardor y andan activos y cantan y alaban a Dios, pero aún no lo han reconocido. Y usted sabe por qué. Si no lo sabe, yo se lo voy a decir. Porque no pueden recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y solamente lo vamos a reconocer ahí. Y yo se los aseguro que muchos católicos están en la iglesia y andan recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, pero no lo han reconocido todavía. Porque no saben a quién están recibiendo. Si supieran a quién están recibiendo, o si supieran a quién van a recibir, no lo hicieran. Eso sí se lo digo. No lo hicieran. Porque a veces reciben el cuerpo y la sangre de Cristo por una tradición nada más. Imagínense, los hermanos separados no lo reciben porque no lo reconocen, no saben quién es Él. Y otros que creyendo que sí lo conocen, lo reciben y no lo conocen todavía. Hay una parte de la Biblia que dice: aquel que recibe indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿recibe qué? Su propia condenación. La hermana Elena lo dijo bien correcto. ¿Y sabe cuál es el pecado? No crea que es el pecado porque antes de ir a recibirlo se enojó con su mujer y así se fue para misa. No es tanto ese. El pecado es no reconocer que en ese pan y en ese vino está el cuerpo y la sangre de Cristo. Y de esos hermanos hay muchísimos, yo se los aseguro. Por medio de la palabra de Dios se los digo. Hay mucha gente de esta. Hay noviecitos que llegan a la iglesia juntos, tomados de la mano, van y reciben el cuerpo y la sangre de Cristo sin saber a quién están recibiendo. Porque saliendo de allí se van a hacer sus cosas. Yo de eso estoy seguro. Van a hacer sus cosas. El sábado, el viernes en la noche se fueron de parranda al baile, amanecieron crudos el sábado. O si no tomaron, pues se fueron de ahí para otro lado. Eso yo no lo sé. Pero sí estoy seguro de una cosa. Que el que recibe así el cuerpo y la sangre de Cristo, prepárese porque le esperan cosas bastante feas. Mejor arrepiéntase, hermano. Yo lo estoy haciendo. Yo no puedo ahorita recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. No podemos ahorita. Los templos están cerrados. Pero le digo, hermano servidor, hermano que está escuchando este mensaje, desde el momento que termine esta pandemia, desde el momento que ya nos dejen salir libremente y que abran los templos, vamos primero a la confesión, algo que los evangélicos tampoco aceptan. Vamos a la confesión y después vamos y recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque cualquier cosa pudo pasar en esta cuarentena, en todo este tiempo que tenemos en que los templos están cerrados. Los sacerdotes están llevando el Santísimo por las calles. Hay gente que cae de rodillas enfrente del Santísimo, que se arriesgan a salir de su casa y se arrodillan. Hay sacerdotes que están llevando la misa por la televisión, por la radio, y nosotros tenemos la oportunidad de verlo en esos celulares que Dios nos ha permitido tener. La iglesia no se cerró, hermano. Ella sigue abierta y sigue fuerte. Están ahorita los templos cerrados. Lamentablemente en estos días, en este tiempo que estamos, un hermano tuve la oportunidad de hablar con él. Es un pequeño testimonio que yo quiero dar en el Congreso. Tuve yo la oportunidad de hablar con él. Y pues él quería meterse en todo esto, de lleno en las cosas de Dios. Él quería ser predicador. Él quería empezar, pero yo busqué a ver qué lugar estaba abierto. En ningún lugar pues había donde ir para llevar a este hermano a que se empezara a rellenar.
de estas cosas. Y pues, lamentablemente ahorita parece que no, que el plan de Él es tirarse ya, irse al mundo, pero los planes de Dios son otros. Él lo puede rescatar de ahí, Él lo puede traer de ahí. Y ojalá no nos toque a nosotros como esas personas que ahorita se han desanimado, como los discípulos de Maús que iban desanimados. No, nosotros animémonos para animar a otros. Hermanos, si a los que eligió Cristo no nos ponemos a llevar el evangelio a aquellas otras personas que todavía no saben de Él, entonces, ¿qué se esperará? ¿Qué se espera? Somos nosotros los que hay que llevar el evangelio. La hermana Elena lo está llevando por la radio. Los hermanos, algunos lo están llevando en el grupo de oración, pero solamente 2 personas lo están grabando y lo están mandando al YouTube o al Facebook. Hay que escuchar el evangelio. No perdamos el tiempo en otros videos que tienen miles y miles de likes. Los videos que son de la palabra de Dios tienen bien poquitos. Casi nada. Pero los videos del mundo, los chistes, los desastres, todas las bromas sobre el coronavirus, esos tienen miles y miles de likes. No, vamos nosotros a tomar lo que nos va a ayudar a salir adelante en esta pandemia. Lo que nos va a ayudar a reconocer a Jesús en la Eucaristía. Amén. Que el Señor me los bendiga. Gracias por haber estado en esa radio, en ese teléfono, yo no sé en qué. Gracias por haber estado ahí. Que Dios me los siga bendiciendo, porque bendecidos ya estamos. Que Dios me los siga bendiciendo y tome esto como algo bueno para nosotros. Todo esto que está pasando, tómelo como algo especial, como algo que le está sirviendo para reconocer quién es Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre. Regresamos en un momento, tenemos una alabanza y después regresamos. Que Dios los bendiga. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Yo vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para
Muy bien, hermanos, estamos de regreso. Vamos a orar juntos. No voy a orar yo solo. Quiero que usted también, yo sé que la hermana Elena aquí también va a estar activa en la oración. Y yo sé que usted en su casa también. Mire, como siempre lo he dicho, si tiene su familia ahí reunida, aunque eso es bastante imposible, bastante difícil, pero si lo puede hacer, reúnase. En el momento de la oración, tómese de la mano con ellos. Pues son familia. Si fuera un grupo, no les diría eso por este problema que tenemos del coronavirus. Pero es su familia y todos ahí comparten juntos. Entonces, si quieren, se toman de las manos. Y si no, pues lleven también las reglas en casa, como las que está diciendo el Ministerio de Salud. Vamos a entrar en esta oración, que es bien importante. No va a ser larga, pero vamos a tratar de meternos en ese momento que vamos a tener de oración. Vamos a tratar de que usted cierre sus ojos y que yo con mis ojos cerrados oro. Yo no abro mis ojos. Cuando estoy orando por personas sí abro mis ojos, cuando es en persona. Pero cuando estoy aquí en la radio yo cierro mis ojos. Usted cierre sus ojos si quiere. Y vamos a sentir este momento, a sentirlo dentro de nuestro corazón. Bendito y alabado sea Jesús. Póngase en la presencia de Jesús, en las manos de Él. Y yo sé que Él está ahí en medio de ustedes. Aquí está con nosotros. Porque Él puede estar en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Yo sé que Él está ahí con ustedes. En esos momentos, por aquellas personas que han perdido un ser querido en toda esta pandemia. Nosotros no hemos vivido lo pesado de esta pandemia. Algunos sí ya lo vivieron. Esas personas que han tenido que ver que en su casa muere un ser querido, o que en el hospital muere un ser querido y que no han podido estar con él, porque no lo dejan entrar al hospital. Por esas personas pedimos en este momento que su corazón en este momento no les arde, sino que les duele. Que duele su corazón por todo lo que está pasando. Que duele su corazón porque se dio cuenta que un familiar está contaminado y que está a punto de morir. Que le duele su corazón cuando escucha que alguien no tiene ya que comer en su casa y que usted quisiera ayudarlo y no puede porque también usted está en la misma situación. No nos queda más que orar por esas personas, orar por esas familias. Hágalo en este momento. Traiga a su mente las personas que usted conoce que están sufriendo las consecuencias de todo este problema. Y pídele a Dios para que pueda llegar un bocado hacia ellos. Escuchaba, me platicaban, y esto sí es entre familia, allá en mi país, que una niña decía: mami, aunque sea, consígueme una sopita de esas huevonas, le llaman. No hallaba, ya no tenía que comer. La niña no había desayunado ni almorzado, pero quería algo que comer. Pero aquí, no voy a mencionar nombres, aquí llegó el mensaje a unas personas que son mis familias y ellos reunieron dinero y le mandaron para que fueran a llevarle a esa niña, a esa familia, a esa mamá que ya no hallaba qué hacer, que estaba desesperada, a llevarle una despensa. ¿Cuántas personas estarán pasando lo mismo? ¿Cuántos niños estarán pidiendo porque ellos no saben qué es lo que está pasando? ¿Cuántos niños estarán pidiendo: mami, dame de comer, pero mamá no tiene nada porque no la dejan salir a trabajar? Hay que orar por esas personas. Y si usted puede hacer algo, mi hermano, mi hermana, hágalo. Si yo puedo hacer algo, yo lo voy a hacer. Dios no se queda con nada. Cuando usted hace una obra, Dios ya está planeando lo que le va a mandar. Dios ya sabe. Cuando usted da uno, Dios le da 100%.
100 por 1. Hay una persona que piensa así, mandó una ayuda para allá, para su país, y a los poquitos días, en la calle donde ahorita casi nadie transita, él encontró un dinero allí, y era más de lo que él había mandado, ahí tirado en el suelo. Lo recogió y preguntó a los supervisores de esa fábrica, ¿a alguien se le perdió este dinero? Y a nadie se le había perdido ese dinero, porque estaba en la calle. En mi testimonio yo le digo, no lo voy a decir por la pequeña obra que yo hice, no, es por lo que Dios hizo conmigo. También hice una pequeña, chiquita donación a un lugar allá en mi país. Y en el momento que yo llegué a esa tienda para hacer ese depósito de dinero, me cayó una llamada y dice, tengo un trabajo para usted. Y dije, gloria a Dios. El día que estaba haciendo ese trabajo, empezando ese trabajo, me cayó otra llamada. Y dice, tengo 2 trabajos para ti. Hermoso, maravilloso. Si usted puede, mi hermano, hágalo. Averígüese, investigue quién necesita. Porque esa gente está pasando esa decepción en este momento, como los discípulos de Maús. Están tristes, se sienten abandonados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cuándo se me va a acabar lo que tengo? Hay que apoyar. Es que esto es algo hermoso, porque esto nos va a enseñar a entender el dolor de los demás, a ayudar a aquel que necesita y a darnos cuenta que Dios está con nosotros y no se queda con nada. Porque hay una frase muy linda, muy importante. Lo que hiciste con aquellos más pequeños, conmigo lo hiciste. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Eso es maravilloso. Lo que usted hizo con uno de los más pequeños, lo está haciendo. Lo que usted hace con aquellos que necesitan, con esa niña que no tenía que comer, con esta niña que solo estaba pidiendo algo para sentir bueno en su estómago. Esas personas que lo hicieron están sintiendo el gozo de haber podido ayudar a alguien. Y eso es maravilloso. Eso es hermoso. Entonces, en este momento vamos a pasar a pedir por esas personas que han llamado a esta radio, o que tal vez en persona le han dicho a la hermana Elena, hermana, ore por mi hijo, ore por mi hija, ore por mi hermano, ore por esto. Muchas personas, hay tantas peticiones y yo me doy cuenta que hay tanta necesidad. La otra vez se oraba por una niña que quería quitarse la vida porque su papá había fallecido. A esas personas nosotros como cristianos tenemos que buscarlas y hablar con ellas, porque una palabra, una llamada evita que esa persona se quite la vida. Yo en este momento quiero pedir por unas familias. Esta lista que tengo me la dieron hace ya mucho tiempo, años, y yo la sigo poniendo en mis manos para pedir por ellos. Por la hermana Lorena, por Itzel, por Cristal y Juan Jesús, por Alexandra. También pedimos por Pablo, por Irving, por Brian. Pedimos también por María Ángel, por Angélica, por Celina, por Jesús y por Ashley. Y en este momento pongo en tus manos, Señor, también a César Flores, que le dio un derrame cerebral y en estos momentos está entre la vida y la muerte. Solo tú, Señor. Y si has de llevarlo contigo, yo te pido, no tomes en cuenta sus pecados.
Toma en cuenta las cosas buenas que hizo, Señor. Tú estás lleno de misericordia. Yo lo pongo en tus manos en este día. Bendito y alabado sea Jesús. Dios le bendiga, hermano Albino, por este hermoso tema que nos compartió. La verdad, siempre que viene nos hace reflexionar. Ahorita que él contaba de esta niña, la verdad que nosotros somos más que afortunados porque tenemos bastante comida. Me conmovió mucho que la niña quería, aunque sea una sopita huevona. Yo le invito a que, así como esta familia que él decía que se cooperaban para ayudar, así nosotros también tenemos vecinos. Interesémonos cómo están nuestros vecinos, cómo está la familia de nuestro ranchito donde somos. Realmente tienen ese alimento. Compartamos, como decía nuestro hermano Albino, cuando él hace obras de misericordia, papá Dios le bendice. Él no se queda sin nada. El papá Dios siempre nos ayuda. Si nosotros somos generosos, Él es mucho más generoso que nosotros. Así que compartamos y de esa manera papá Dios nos va a seguir cuidando, porque Él le agrada como un padre que nosotros nos veamos con amor. Es lo que Él desea. Ojalá que esta pandemia nos haga reflexionar y que realmente veamos en esa unidad como es el deseo de nuestro Dios. Le invito a que se quede en esta su radio. Seguimos todavía aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Que Dios le bendiga, hermano Albino. Gracias, hermana Elena. Eso es para honra y gloria de Cristo Jesús solamente. Amén.